Pokémon nació en un ambiente de la música 8-bit. ¿Y qué destaca de la música 8-bit? Pues, como ya sabemos, las melodías bien pegadizas, los loops de los temas y los leitmotiv, que son los temas que están acompañados de una temática y que se repiten. Por ejemplo, la música del centro Pokémon, que se escucha cada vez que entramos en el centro Pokémon, ya sea la región que sea, la ciudad que sea o el juego de Pokémon que sea, que siempre va a ser el mismo tema. Esto también se utilizó en temas como el tema de la batalla, aunque este sí tiene variaciones dependiendo del entrenador y la generación, pero mantiene esa tensión, ese ritmo más marcado que caracteriza y que nos advierte que va a empezar un combate. ¿Y a qué se debe que la música 8-bit tuviera esas características en aquella época? Pues la razón principal es que los ordenadores no tenían tantos recursos, entonces necesitaban los recursos para tirar del juego y a la vez para tirar de la música. Es decir, la música consumía los mismos recursos que los del juego. Al final esto chocaba y la música no podía ocupar demasiados recursos, por lo cual la tenían que simplificar muchísimo. De hecho, un poquillo más tarde se inventó como una especie de chip que estaba aparte de los recursos del juego, pero aún así era muy chiquito y tampoco podía hacer grandes milagros. Con lo cual, al final nos quedamos en que no se pueden reproducir más de 4 instrumentos o capas a la vez, ya que ni siquiera llegaban a ser instrumentos, era esta especie de sonidito que tenemos interiorizado en la cabeza de lo que son los 8 bits. Y simplemente con eso es con lo que los compositores tienen que hacer la música. Esta es la razón por la que intentaban hacer que los temas fueran muy pegadizos y memorables con melodías simples para que fuera fácil de reproducir en estos programitas. Aún así no penséis que debido a eso la música era simple o no estaba muy pensada. Todo lo contrario. El hecho de que recortaran recursos y limitasen a los compositores hizo que surgieran piezas súper creativas e imaginativas que a día de hoy siguen siendo muy importantes. Estos solo fueron los primeros juegos, porque posteriormente, poco a poco, la cosa se fue modernizando y empezaron a meter otro tipo de sonidos, aunque respetando la estética del pixel y algo parecido a los 8 bits. Esta transición se puede ir viendo a través de las generaciones de Pokémon, en la que poco a poco van metiendo arreglos más instrumentales, pero ahí en medio hay una especie de transición en la que yo quiero destacar 2 juegos que me flipan y me encantan, que son el Rubí y el Diamante. La magia de la música de Pokémon está en que lo importante no es la meta, sino el camino. Si os fijáis un poco, la historia de Pokémon es un poco la historia del héroe. Típico que empiezas no teniendo muchos poderes, surge un problema que tienes que resolver, te vas haciendo más fuerte y al final eres el héroe pues que salva la historia, ¿no? Pero lo importante del camino del héroe y lo que engancha a la gente no es que al final seas un ser muy poderoso, sino el camino y cómo una persona bastante normal se convierte en una persona muy recordada que ha hecho grandes hazañas. Y ese camino es lo que nosotros después recordamos en nuestra memoria y lo que nos da nostalgia.